El centro de transfusión forma parte de una red mundial, está coordinado con la Oficina Regional de Trasplantes, que pertenece a la Organización Nacional de Trasplantes, donde está REDMO, que es la Red Española de Donantes de Médula Ósea, donde se inscriben nuestros donantes, y todo ello está centralizado en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea. Ya somos más de 61.000 donantes disponibles, que dices, vale, parece una cifra buena. Somos muchos, y ahora veréis en el mundo que ya sabéis que acaban de sacar una noticia, que ya somos más de 8.000 millones. Aún somos poquitos personas registradas. A mí el dato que más me importa es el de 100 personas aquí en la Comunidad de Madrid necesitan un donante de médula. Y el dato que más me impacta y además como que me conmueve es que el 60% son bebés, niños ya pequeñitos, nacen con una, sobre todo con una leucemia, con una patología que van a necesitar un trasplante de médula ósea. Y eso pues es como me impacta ese dato. Luego todo esto está coordinado con REDMO, que lo lleva, sería como, aunque lo gestiona la ONT, sería la Fundación Josep Carrera, que seguro que la conocéis por el cantante que la fundó, y ahí es donde gestionamos todo ese banco. En el mundo hay otros bancos que lo organiza la asociación, y es lo bueno, que todos estamos coordinados. No es como la donación de sangre, que cada comunidad tendría lo suyo, sino que aquí da igual donde te registres, que vas a donar para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y eso es lo bueno, porque ya es complicado. Imaginaros, estadísticamente, de 2.000 personas registradas solo es una llamada. Aquí en Madrid de 800 una llamada. O sea que por eso la compatibilidad es compleja. Bueno, y yo voy a explicar algunas generalidades sobre la médula ósea y el trasplante. Al final, la médula ósea es la fábrica de la sangre, el tejido esponjoso donde se encuentran todas las células madres sanguíneas, las stem cells. Las stem cells, las células, las precursoras más inmaduras, que las cuantificamos por citometría de flujo, las CD34, son las que nos interesa recoger bien por aféresis para posteriormente congelarlas o en fresco directamente realizar el trasplante al propio paciente o a otro paciente, dependiendo si es autólogo o halogénico. La médula ósea, eso es la fábrica que se encarga de producir todas las células de la sangre y de otros tejidos, y está en el interior de los huesos largos y planos. Normalmente se suele hacer la punción de la médula ósea donde más hay, que puede ser en el esternón o en la cresta ilíaca. Entonces lo que nos interesa son las células más inmaduras, las madre hematopoyéticas, es las stem cell, que luego posteriormente ya se van diferenciando y haciendo más madura en estirpe mieloide o linfoide, dependiendo de las características. Y bueno, aquí hemos puesto un esquema de toda la diferenciación de cómo la célula madre linfoide luego puede derivar los natural killer, los linfocitos que a su vez pueden ser B o T, y las mieloides que pueden ser los que luego van a derivar en los eritrocitos, los mieloblastos que luego son los segmentados o los monocitos. Pero todo esto es la diferenciación o maduración final. Lo que nos interesa con el trasplante es promover que la médula ósea salgan a la sangre periférica, haya una movilización de esas células que son las más inmaduras, las de arriba del todo. ¿Cuáles son las indicaciones del trasplante de médula ósea? Pues en general es cuando ocurre que no funciona correctamente o hay un mal funcionamiento de la fábrica de la sangre, de la médula. Principalmente la principal indicación es en enfermedades hematológicas, en leucemias, síndrome mielodisplasicos, luego linfomas o incluso mielomas, y también se usan en tumores sólidos, sobre todo esto es frecuente en pediatría, en carcinomas, neuroblastomas, sarcomas, también en aplasias medulares severas o incluso en enfermedades genéticas graves, inmunodeficiencias severas o hemoglobinopatías. Principalmente el mayor número es para las neoplasias hematológicas, el halogénico para leucemias y síndrome mielodisplásicos y el autólogo para linfomas y mieloma múltiple. Pero las otras indicaciones también están presentes para las indicaciones de trasplante. Al final, pues de una manera muy básica o muy resumida, el trasplante lo que es un procedimiento de terapia celular, igual que ahora hay otras terapias celulares novedosas como el CAR-T. Todos son terapias celulares que lo que hacen es, en este caso, sustituir un sistema hematopoyético que está alterado, que está enfermo, por otro sano. Entonces, primero se realiza un acondicionamiento con quimioterapia, que es la quimioterapia de acondicionamiento, mieloablativa o no mieloablativa, que lo que hace es eliminar en la médula del paciente toda la enfermedad que pueda tener, para posteriormente, cuando ya está inmunosuprimido y cuando está sin enfermedad,
realizar el trasplante. El trasplante suele ser como una transfusión que al final es de 30 minutos a 1 hora y posteriormente la recuperación, que es ese periodo que lleva pues transfusiones, infecciones por la inmunodepresión, el ambiente tiene que estar controlado y bueno, un poco es un manejo específico. Los tipos de trasplante, esto es general, puede ser autólogo cuando es del propio paciente o alogénico cuando es de otro paciente. Es autólogo o el autotrasplante, pues el mismo concepto. Intentamos eliminar las células neoplásicas previamente mediante altas dosis de quimioterapia, se puede asociar o no radioterapia y recuperar la función medular lo antes posible, efectuando ese rescate hematopoyético con las propias células del paciente. Permite curar algunas enfermedades, linfomas, mielomas, pero no la mayoría de leucemias o síndromes mielodisplásicos, por ejemplo. El trasplante alogénico es cuando se realiza, como decimos, de otro paciente y puede ser un donante familiar cuando son hermanos. La probabilidad de tener un hermano que sea HLA idéntico, ahora hablamos un poco del HLA, sería del 25%, un poco por herencia mendeliana. Entonces todos los pacientes que no tengan hermanos o que no tengan un familiar que sea HLA idéntico, que tengan esa suerte de tener ese 25% exactamente igual, pues bien hay dos opciones, o que el trasplante sea de un donante no emparentado, que tenga un HLA compatible con el paciente, o bien que sea haploidéntico, es decir, que sea un 50% igual, que sería lo que ocurre, por ejemplo, con nuestros padres, cada uno tenemos un 50% de cada uno, y en estos casos se podría realizar un trasplante haploidéntico. Los primeros que estudiaron la médula ósea y que hicieron, los primeros que estudiaron los primeros trasplantes de médula fueron Doucet, que es de Toulouse, fue francés, y Donald Thomas, que fue estadounidense. Los dos recibieron un premio Nobel por este descubrimiento. En 1957 se realizaron los primeros trasplantes y el primer trasplante no emparentado fue en 1994, hace 28 años, en el Hospital de la Princesa. Y ya es lo que decíamos, una pincelada de lo que es el HLA, lo que buscamos cuando estamos en el registro de donantes de médula ósea, cuando realizamos la extracción analítica inicial para ser donante de médula. Una de las cosas que medimos, que es las más importantes, es el HLA. El HLA, que está en el cromosoma 6, son esas moléculas que se encuentran tanto en leucocitos como en la superficie de casi todas las células, y lo que hacen son las células presentadoras de antígenos que reconocen lo propio, atacan lo extraño, nos ayudan contra las infecciones y tienen ese papel importante en la compatibilidad para que las médulas se puedan trasplantar. El tipaje HLA se hace en diversos laboratorios, también en el centro de transfusión. Son técnicas relativamente sencillas pero laboriosas, llevan tiempo y los resultados hay que verlos pues con cuidado. Hay distintas técnicas de baja resolución, de alta resolución, un poco dependiendo. Cada vez se intenta hacer más desde los últimos años que las técnicas sean de alta resolución para intentar estudiar al máximo posible todos los alelos que comprenden el sistema HLA y así hacer un trasplante de médula que sea de exactamente igual y evitar los mismatch o evitar las incompatibilidades y asegurar que vaya mejor el trasplante. Y esto, una última diapositiva de eso de qué es exactamente la compatibilidad HLA, y es cuando tenemos el HLA, sobre todo, se divide en dos clases, la clase 1, que está dividido en A, B y C, y la clase 2, el DR, el DP, el EQ, y de los cuales heredamos de todos ellos uno del padre y otro de la madre. Así en total valoramos por alta resolución el total de los 10 antígenos, los 2A, los 2B, los 2C, los 2DR, DP y DQ de tu padre y de tu madre, y consideramos que es 10 de 10 o incluso 12 de 12 si incluimos el DP, cuando es exactamente igual con tu hermano o con otro paciente. También se realizan trasplantes que son 10 de 10, 9 de 10 y si incluimos el DP, 12 de 12. Y las células madre, cuando se hacen en lugar de por sangre periférica movilizada o de la propia médula ósea, cuando se hacen de cordón umbilical, puede aceptarse con unas identidades del HLA de 4, 5 o 6, un poquito menos que en los otros casos. Y por último, además de la compatibilidad en el HLA, en el sistema inmune, otra cosa que es importante a la hora de realizar los trasplantes es la compatibilidad en el sistema AB0 de los grupos sanguíneos. No es tan crítica como el HLA, se realizan los trasplantes con incompatibilidad o con distinto grupo AB0, pero sí que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para la práctica transfusional, para el momento post-trasplante,
y bueno, un poco seguirnos de estos esquemas para ver en función del receptor y el donante cuáles son compatibles, cuáles son incompatibilidades menores, cuáles mayores, y estos serían un poco los tipos de trasplantes y los dos puntos más críticos y que estudiamos cuando se hace el registro, cuando se hace la primera determinación analítica para ser donante, que es el AB0 y el sistema HLA. El equipo Médula que se creó ante esa necesidad de tener donantes para donar médula, porque primero se busca en la familia, si no hay una compatibilidad, se busca en REDMO y si no en la red mundial de donantes de médula ósea. Y tenemos que tener en cuenta que solo de cada 4 pacientes, 1 encuentra una compatibilidad familiar. 5 pasos muy básicos. Lo primero que hay que hacer es informarse, registrarse, luego esperar y luego, si aparece fueras compatible con alguien, iniciar la donación. Os voy a explicar un poquito cómo hacemos. Nosotros tenemos una información que la llevamos en un código QR, que a todos los que informamos le decimos que lo escaneen, que viene información muy detallada, con preguntas frecuentes que ellos se pueden hacer, con los métodos de donación muy bien descritos, y están en la página de Comunidad de Madrid /donar médula. Ahí también intentamos que ellos que nos pregunten qué es lo que tienen miedo, que intentarles hacer entender el proceso, que es un proceso seguro, y que si tienen dudas, que nosotros estamos ahí para resolvérselas. Y lo que hablábamos, estamos muy concienciados que lo que hay que hacer es un compromiso a largo plazo, no es algo que se haga de forma inmediata, porque no queremos que nos pase eso que hablábamos. Tenemos una cantidad de donantes registrados, pero a la hora de ser donantes efectivos todos nos dan muy buen resultado, no se nos viene abajo los donantes, que es muy delicado. El segundo paso es registrarse. En el registro, los requisitos básicos imprescindibles, como la donación de sangre, que hay algunos imprescindibles, de los nuestros son tener cumplidos los 18 años y no tener más de 40, pesar más de 50 kilos, pero además tiene que haber un índice de masa corporal comprendido entre 20 y 35. Y luego pues hablamos de salud. Hay en general que tengan buena salud, pero hay algunas patologías que si se tienen ahora mismo, pues por ejemplo enfermedades del tipo autoinmune, no se podrían registrar la mayoría de ellas. Luego tenemos otras como la talasemia minor, que pasa igual que con la sangre, que sí que te puedes registrar. Habrá algunas otras que aparezcan a lo largo de la vida, pero luego si te llaman ya se ven. Y lo que pasa en la donación de sangre, como los tatuajes y los piercing, que no pueden donar hasta que no hayan pasado 4 meses, en el registro de donante de médula no pasa nada. Tú vas a registrarte, no vas a hacer la donación efectiva en ese momento. Alergias, las de alimentos no suelen ser problemáticas, pero las de medicamentos sí. Han tenido un shock anafiláctico en algún momento que ha requerido ingreso o tratamiento, tampoco pueden registrarse, porque ahí aparecen los anticuerpos y no queremos anticuerpos que luego se puedan transfundir al paciente. Y en España cada comunidad autónoma tiene su propio registro de donantes de médula, entonces es importante que vivan en la Comunidad de Madrid para poder registrarse. Luego, si ya vemos que cumplen los requisitos y están concienciados y comprometidos, pues rellenan el consentimiento informado. Y se hace en el consentimiento informado, pues ponen las fechas de nacimiento, también el nombre de otra persona de contacto, por si en un momento dado no se puede localizar al donante, el lugar donde vive y por supuesto su firma. Se extraen en ese momento se extraen 2 tubos de 2 mililitros. En uno hacemos el grupo sanguíneo y con el otro se hace la determinación de HLA. Y pues nada, les damos la bienvenida al equipo Médula y se les manda luego un mail con su carnet de donante de médula ósea y dándoles las gracias, por supuesto. Una vez que ya está inscrito el donante, pues hay que esperar, y hay veces que no le llaman nunca, veces que a los 2 meses les hemos llamado
Y el cuarto paso es que de repente reciben la llamada y les dicen que hay un paciente que es compatible con él. Entonces, llamamos desde el centro de transfusión y lo que se hace es hacer una entrevista más exhaustiva. Se vuelve a repetir la analítica confirmatoria de HLA, de enfermedades de ETS, ver si todo está correcto, porque si es una mujer y está embarazada en ese momento, por supuesto, pues no podría donar. Se le dice al donante el método que se ha elegido, que lo elige el médico del paciente, el que se va a utilizar, y ahí paramos un instante y preguntamos al donante si seguimos adelante. Es muy importante porque una vez que el donante dice que sí sigue adelante, es cuando al paciente se le aplasia y en ese momento, si el donante no hace la donación efectiva, el paciente podría morir. O sea, de hecho, conocemos un caso de un donante americano que no se presentó a la extracción y el paciente español falleció, un chaval además. Entonces, aquí les damos mucha caña a todo el mundo cuando damos las charlas, que es un compromiso. Siempre tienes esa previa oportunidad. La mayoría de nuestros donantes van adelante, están súper felices y muy satisfechos. Aquí os cuento un poco los métodos de extracción. En el 85% se realiza por aféresis, el 15% restante por punción en cresta ilíaca. Normalmente ese 15% es para niños pequeños o bebés, y la mayoría de las veces se realiza por donación por sangre periférica. Cuando se va a hacer la donación de médula por sangre periférica, previamente el donante se le inyecta unas células de crecimiento que no tienen grandes dosis y no produce grandes efectos en el donante, a lo mejor malestar general, sensación de gripe. ¿Para qué? Para que las células madre salgan al torrente sanguíneo, porque en el torrente sanguíneo no hay grandes cantidades, entonces necesitamos que haya un poquito más para poderlas recolectar. La máquina en la que se realiza la extracción es una máquina de aféresis parecida a esta que veis en la pantalla. Se requieren 2 vías con unos accesos venosos decentes, iba a decir, pero no sé, con buenos accesos venosos, en la que se extrae, se recogen las células madre y se revuelve el resto de la sangre. Tenemos opción cuando hay mujeres pequeñitas, muy menudas, que no tienen buen acceso venoso, se coge una subclavia o una femoral y se hace la extracción igualmente. Es algo muy sencillo, el donante está relajado. Lo normal es que luego les recomendemos que hagan una tarde relajada y hay algunos pues, que salen y hacen hasta deporte de forma tranquila. El proceso debe durar de 3 a 6 horas y ese donante queda en espera por si el paciente necesitara un nuevo trasplante o una extracción de células T porque no haya ido bien del todo. Y ya está. Solamente se dona una vez en la vida, donación altruista, pero un donante que tenga un paciente que necesita una donación de médula puede donar para su familiar. El segundo método de punción es a través de la cresta ilíaca, se hace con anestesia general. Seguro que vosotros lo conocéis mejor. Son unos trócares en los que se conecta una aguja y se va extrayendo la sangre con la rica en médula ósea. Hay veces que previamente el donante, dependiendo del tamaño que tenga, también hace una autotransfusión y durante el quirófano se le transfunde su propia sangre. Eso se utiliza en lo menos de los casos ya. Lo que se está haciendo ahora es dar hierro oral o incluso poner hierro intravenoso. Y posteriormente el donante pues lo que está ingresado un día para vigilancia y lo que nota es como si te hubieses pegado un golpazo en la cadera, que bueno, con paracetamol cede el dolor y no hay más complicaciones. Se hace por supuesto preoperatorio para la anestesia general.
Aquí están los mitos de la donación de médula ósea, que mucha gente se piensa que es en la médula espinal, entonces te dicen, no, yo no dono porque me van a dejar paralítico. Entonces es algo que no te va a dejar sin células madre, porque a los 15 días las vas a tener regeneradas sin problema. Lo que ya os he contado, que puedes volver a donar para un familiar si se necesita. No es peligroso, el donante está súper mimado, súper cuidado, súper acompañado desde el minuto 1 que empieza el proceso, y también es algo anónimo y por supuesto altruista. Insistimos que no puede ser una donación impulsiva, que tiene que ser algo, compromiso a largo plazo. Esto nos pasa mucho en las universidades, pues los chavales se juntan mucho y se vienen arriba y entonces tengo mucho miedo, y ahí ya le damos un poco de caña, pero si te llamo mañana para ponerte en una máquina, pero yo por salvar una vida hago lo que sea. La donación voluntaria de médula ósea sí que es personalizada, lo que os he contado a lo largo de la presentación, que es donar vida en vida, eso también, porque si donas un riñón ya no lo tienes, si donas tus órganos estás ya más muerto que muerto, pero donar médula ósea es algo que lo puedes hacer de vida en vida, y no hay manera de que el donante sepa a quién va la médula ósea.